Queridos hermanos en la fe, familia de la fe, este es el sermón del 15º domingo después de Trinidad. El pasaje de la escritura del sermón es Gálatas capítulo 5, versículo 25, hasta el capítulo 6, versículo 10. Y el tema del sermón es andando en el espíritu de mansedumbre y de bondad. Una esposa de pastor comentó lo siguiente: en varias ocasiones he presenciado las demandas y exigencias con las que se espera que cumplan los pastores. He escuchado las críticas hacia su persona, hacia su familia o hacia su ministerio. Incluso algunas veces los hemos visto renunciar al ministerio pastoral. Tal vez no lo habías pensado bien, pero ellos también son hombres imperfectos y pecadores. Toma tu tiempo para orar por tu pastor y líderes espirituales. Piensa que ellos son el principal objetivo de los ataques del enemigo para destruir iglesias completas. Tú puedes orar por ellos. Es importante que recordemos que la vida cristiana es una vida familiar en la que debemos estimar a otros más que a nosotros mismos. Esto comentaba una esposa de pastor. Y precisamente de eso habla San Pablo en Gálatas 5, 25 al 6, 10. En esta sección a los Gálatas, San Pablo nos enseña sobre andar en el espíritu de mansedumbre y de bondad, el uno para con el otro y también de la iglesia en relación a sus pastores y viceversa. Así que vamos a ver en primer lugar el espíritu de mansedumbre, como está en Gálatas 5, 25 a 6, 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. San Pablo dice, andemos por el Espíritu. Es una imagen de una tropa, de un ejército de soldados formando una fila, marchando con la tropa, siguiendo a Jesús por capitán. Esto nos permite entender que lo que San Pablo dice es de mantenernos en el camino de Dios. Esto es andar por el Espíritu. Porque está el peligro de apartarnos del camino de Dios. Un camino que es estrecho, donde hay piedras, hay espinas, hay dificultades, es difícil. Pero camino que es de Dios, camino que lleva al cielo. Y la tentación siempre es apartarnos del camino de Dios y pasarnos al otro camino, al camino ancho y placentero del mundo. Un camino agradable a los sentidos, a la vista, pero que lleva al infierno. De ahí que San Pablo llama la atención contra la vanagloria, contra seguir la gloria del mundo. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 26. Y esto lo había experimentado el propio San Pablo, la vanagloria. Tuvo que sufrir la vanagloria de los falsos profetas, que lo despreciaron, que rechazaron la doctrina de San Pablo y elevaron la suya propia. Falsos profetas que perseguían a San Pablo y lo despreciaban porque nunca había visto San Pablo a Cristo en persona ni había tenido mucho contacto con los demás apóstoles. Y de esta manera perturbaron y confundieron a los Gálatas y terminaron provocando irritación y envidia entre ellos. Y de la misma manera como le sucedió a San Pablo en el pasado, también nos sucede hoy a los pastores fieles. Comenta Lutero, hay pocos de nuestro lado que nos aman y respetan por causa del ministerio de la palabra, pero por cada uno de nosotros hay cientos por el otro lado que nos aborrecen y persiguen.
Lutero, Comentario a los Gálatas, 1535. ¿Y por qué nos persiguen? Por la envidia. Envidia de aquellos que se alegrarían de ver a un hermano acusado de alguna transgresión. Pero San Pablo nos anima a algo mejor. ¿Qué dice en Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí San Pablo se hace eco de la enseñanza de Jesús, nuestro Señor, cuando dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, versículo 3 al 5. Por eso, el espíritu de mansedumbre nos enseña lo siguiente: considerarse a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Y San Agustín comenta al respecto: no hay pecado que uno haya cometido que otro no pueda cometer también. No hay pecado que uno haya cometido que otro no pueda cometer también. Este espíritu de mansedumbre nos lleva a siempre recordar a nosotros mismos lo siguiente: esta persona pecó, pero yo puedo caer en un pecado peor. Esta persona pecó, pero yo puedo caer en un pecado peor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Así que vuelvo a decir, San Pablo nos invita como cristianos a apoyarnos, a seguir juntos con un espíritu de mansedumbre. En el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor, la verdadera libertad cristiana. Como Jesús lo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, como yo os he amado, dice Cristo, en Juan 13, 34 y 35. Como yo os he amado. Este es el espíritu de mansedumbre. Y si alguno se pregunta: ¿y por qué debo seguir esto? ¿Por qué debo seguir esta enseñanza? Porque en Gálatas 6:3 San Pablo sigue diciendo: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es lo mismo que decir: aquel que se cree autosuficiente, autónomo, nunca va a tener el corazón dispuesto para servir a sus hermanos agobiados. Lo que hace que seamos tiernos, misericordiosos, humildes, amables con los otros, es el darnos cuenta de que no somos nada, de que no somos nada, y de que también necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos de la iglesia. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gálatas 6:4.
halla tu alabanza en el testimonio de una buena conciencia. La mejor recomendación para cualquier trabajo que hagas es saber que hiciste bien el trabajo que Dios te asignó y que Dios se agrada con tu esfuerzo. Así también la mayor gloria de un pastor es enseñar y predicar la palabra de Dios con toda claridad y pureza, y llevar una vida santa, consagrada, que adorna la sana doctrina. Como Pablo enseña al joven pastor Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4, versículos 12 al 16. Y concluye diciendo San Pablo en Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. Esto significa lo siguiente: que a la hora de morir, si buscaste la gloria de los hombres y la alabanza de los hombres, eso no te va a ayudar. A la hora de morir, todos ante el trono del juicio de Cristo tendrán que llevar su propia carga. Porque la alabanza de los hombres cesa cuando morimos. Y delante del juez eterno no es la alabanza lo que cuenta, sino la conciencia propia. La conciencia propia que se aferra a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su amor por nosotros. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por tanto, mi querido hermano, miembro de la familia de la fe, conoce a Cristo crucificado. Aprende a alabarlo a Él y a desesperar de ti mismo. Piensa en su amor y entonces tendrás un dulce consuelo. Consuelo de Cristo que hoy te dice a ti: descansa en mí. Descansa en mí. Tu carga puedes descargarla en mí, en mi pasión y en mi cruz. En esta segunda parte del sermón vamos a ver también el espíritu de bondad de la Iglesia a sus pastores. Esto está en Gálatas 6, versículos 6 al 8. San Pablo dice que andar en el espíritu, además de un espíritu de mansedumbre, es tener un espíritu de bondad de los cristianos para con sus pastores y maestros. Aquí él dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. San Pablo dice que los discípulos debieran recompensar o pagar a sus maestros y las congregaciones a sus pastores. Siempre que leo las amonestaciones del apóstol Pablo de que las iglesias deberían sostener a sus pastores
y recoger fondos para ayudar a los cristianos pobres, hasta me da vergüenza que el gran apóstol Pablo tuviera que tocar este punto con tanta frecuencia. Por ejemplo, al escribir a los Corintios, necesitó 2 capítulos enteros para grabar en ellos este asunto de la ofrenda. 1 Corintios capítulo 8 y 9. Parece ser una consecuencia del Evangelio que nadie quiere ofrendar para mantener el ministerio del Evangelio. Sin embargo, cuando se predica la doctrina del diablo, ahí sí la gente es generosa en sostener a los mismos que los engañan. Y cuando Satanás no puede suprimir la predicación del Evangelio verdadero, entonces intenta lograr su propósito empobreciendo a los miembros de la iglesia o a los ministros del Evangelio. Y recorta tanto sus ingresos que están obligados a dejar de ofrendar, en el caso de los feligreses, o a dejar el ministerio pastoral, porque no pueden vivir por el Evangelio. Y como resultado, sin ministros para proclamar la palabra de Dios, la gente se embrutece. La gente se embrutece como animales salvajes. Lutero, comentario a los Gálatas 6:6, 1535. Sin embargo, a los Corintios San Pablo escribió: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, versículos 11 y 14. Y miren, les voy a compartir un comentario de Martín Lutero sobre esto. Lutero hablando sobre los luteranos. Nuestros paisanos se creería que estarían agradecidos por el Evangelio y donarían con generosidad para sostener el ministerio del Evangelio y el alivio de los cristianos pobres. Más bien roban a Cristo y pronto sufrirán por su falta de gratitud. Perderán sus posesiones temporales y espirituales. La razón por que las iglesias de Galacia, de Corinto y de otros lugares fueron perturbadas por falsos apóstoles fue esta: estimaban muy poco a sus pastores fieles, en lugar de sostenerlos con bondad y darles lo suficiente para vivir. Este es el comentario de Lutero. La necesidad de estimar el oficio pastoral en la iglesia lo deja bien en claro San Pablo, cuando enseña en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan en predicar y enseñar. El espíritu de bondad de los cristianos para con sus pastores es lo ideal en la iglesia. Pero las iglesias de los Gálatas dejaban mucho que desear en este tema. Y el apóstol Pablo está tan agitado con este asunto que no se contenta con solo dar una exhortación. Y prosigue en el versículo 7, palabras de advertencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Y Lutero comenta sobre los luteranos: nuestros paisanos piensan que es un buen chiste menospreciar el ministerio pastoral. Les gusta tratar a sus pastores como siervos y esclavos. No se engañen, advierte el apóstol. De Dios nadie se burla. Dios no soporta que se burlen de Él en la persona de sus ministros. Repito, Dios no soporta que se burlen de Él en la persona de sus ministros. Porque Cristo dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
a mí me desecha. Lucas 10:16. Ya le sucedía al profeta Samuel. Al profeta Samuel Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. 1 Samuel 8:7. Así que, queridos hermanos, en conclusión, Dios puede retrasar el castigo por un tiempo, pero con el tiempo los encontrará y los castigará por despreciar a sus pastores. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una conclusión lógica. No puedes sembrar una cosa y cosechar otra distinta. Así que no permitas que nada ni nadie te engañe sobre esto. Si lo prefieres, desprecia a Dios. Si lo prefieres, no te congregues. Si lo prefieres, rechaza tu bautismo. Si lo prefieres, rechaza la Santa Cena y no comulgues nunca. Si lo prefieres, no ofrendes. Si lo prefieres, no escuches la sana doctrina. Si lo prefieres, desprecia el ministerio. Si lo prefieres, desprecia la comisión parroquial o congregacional. Si lo prefieres, ríete y critica lo que quieras. Y quizás en esta vida no te suceda nada, pero vas a ser atrapado en la ley de Dios. Y con Dios la cosa es muy distinta que con los hombres. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Queridos hermanos, cualquier hombre con sentido común puede ver que los ministros de la Iglesia necesitan sustento y que también la Iglesia, administrativamente hablando, necesita de sustento para sus compromisos y proyectos, tanto educativos, misionales, proyectos de misericordia, que está llevando adelante. Y aunque este sustento uno lo ve y es algo físico, material, sin embargo, el apóstol Pablo no duda en llamarlo sembrar para el Espíritu. Cuando la gente acumula tanto y junta y retiene todo para ella misma, a eso el apóstol Pablo lo llama sembrar para su carne, para su propio egoísmo. Y San Pablo dice que mientras que los que siembran para la carne son malditos ahora y para siempre, sin embargo, los que siembran para el Espíritu son bienaventurados en esta vida y en la vida venidera. ¿Y por qué? Porque tuvieron en cuenta la enseñanza clara de nuestro Señor del Evangelio de este día. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. San Pablo también, y en esta última parte del sermón, habla del espíritu de bondad entre los cristianos, entre los miembros de la Iglesia. En Gálatas 6, versículos 9 y 10. Esa bondad no solamente se extiende de la Iglesia hacia sus pastores, sino también entre todos. Vuelve a remarcar este espíritu de bondad como marca distintiva de la vida cristiana. Y escribe en Gálatas 6:9: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hagamos bien, no solo a los ministros del Evangelio, sino a todos. No nos cansemos de hacerlo. Y para animarnos agrega la promesa, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este espíritu de bondad es el que hubo en el mismo Señor Jesús. Espíritu de bondad que lo llevó a sufrirlo todo por amor a nuestra salvación. Una bondad y amor tan grandes que nos tuvo nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo lo dijo de la siguiente manera: Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Juan 12:24.
La ingratitud del hombre no impidió que el grano de trigo perfecto de Dios, Jesús, cayera en tierra y muriera en la cruz por nuestros pecados y al tercer día germinara en su resurrección gloriosa. La ingratitud del hombre no impidió que la bondad de Jesús nos abriera el camino al cielo por medio de su cruz y resurrección. El odio del hombre ni siquiera pudo impedir que en su bondad Jesús pagara por nuestros pecados. Las burlas de los hombres no lograron que nuestro Señor Jesucristo nos abandonara o que se bajara de la cruz. Todo lo contrario. La bondad de Jesús nos sirvió no con algo apenas, sino que con su propia vida que entregó. Y en medio de las burlas y de las traiciones, encomendó la causa a Dios. Y una vez muerto, resucitó al tercer día por la gloria del Padre, como vencedor sobre el diablo, el pecado y la muerte eterna. Y en su bondad y amor, Jesús lo hizo todo esto por ti. En conclusión, San Pablo afirma en nuestra carta de los Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es una alegría también compartir con ustedes los hermanos en la fe que se preocupan por la familia de la fe de la Iglesia. No solamente con sus ofrendas materiales, sino también con sus obras de misericordia, con sus oraciones, con su tiempo, con sus talentos y dones. Dios tiene hijos muy agradecidos también en la Iglesia. Y aquí San Pablo dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, es hoy. Es hoy la oportunidad, es hoy el tiempo presente, mientras vivamos, para servirle al Señor. Obras de misericordia, para compartir con la familia de la fe, especialmente. Las necesidades espirituales de mis hermanos, debemos verlas y sentirlas como nuestras también. Ellos y nosotros pertenecemos a una misma casa, porque pertenecemos a la misma familia, a la familia de los hijos de Dios. Pertenecemos a la Iglesia. Somos la Iglesia. Y como somos la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, sigamos andando tras nuestra cabeza, tras el camino de Jesús mismo. Sigamos caminando como Iglesia. No siguiendo el espíritu vanaglorioso de este mundo, sino el espíritu de mansedumbre y de bondad del mismo Jesús. Terminamos con una oración. Amado Dios y Padre, ten piedad de mí y hazme apto para tu servicio. Toma, oh Cristo, mi corazón y mis sentidos. Úsame, Espíritu Santo, como instrumento tuyo, y bendice el sagrado ministerio pastoral en toda la parroquia y en toda la Iglesia. Óyeme y concédeme estas peticiones por causa de tu infinito amor, pues tú eres el único Dios viviente, verdadero y eterno, misericordioso y amoroso, trino y uno, santo y bendito por los siglos de los siglos. Amén.